muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Bienvenidos a el especial de fin de año de Demoliendo Mitos de la Política, con nuestro invitado de todos los domingos, el señor Fernando Moragón, por Demoliendo Mitos de la Política 2.0, el canal secundario de Demoliendo Mitos de la Política, por primera vez con una transmisión en vivo aquí. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Pues bueno, aquí también todavía estamos en el 2024 como en Argentina. Uy, en el 2024, estoy fatal de la cabeza. En el 2023 como en Argentina, en otros lados ya está en el 2024, o sea que, en fin. Pero bueno, aquí preparándonos para el año que viene, que yo puedo asegurar a los demoledores y las demoledoras que en aspectos de geopolítica y en otros que no son de geopolítica también, no se van a aburrir. Eso se lo garantizo. Porque viene un año de traca, que decimos aquí. Bueno, ese es el tema de hoy, Fernando. Por un lado, las perspectivas para el año 2024 y por otro lado, un balance del 2023, incluidos los ganadores y los perdedores. Por cierto, antes de comenzar tan directo, Fernando, siempre nosotros al principio presentamos los saluditos para los demoledores y las demoledoras. Podemos comenzar por ahí. Por ejemplo, Madrid, Gonzalo José Pérez Muñoz. ¿Dónde más por ahí? Desde Tenerife, Juan RT. Lynch 1310 desde Uruguay. Beatriz Pulido, como siempre, fiel ahí al pie del cañón con la moderación. Desde Ciudad de México, por cierto. ¿Quién más por ahí? Montevideo, Marcelo también. Ciudad de México, Neru. Bueno, gente ya desde distintos lugares. Saludos desde Cataluñistán. Absceso de Españistán, de Carl Ball. Bueno, gente ya desde distintos lugares. Desde Italia, Claudio Pezza. El gran desafío para todo el mundo hoy, que determinen el lugar exacto de nuestra charla. Mucha gente nos acompaña todas las semanas, todos los días, pero bueno, hoy en un enlace distinto, en un canal distinto, porque precisamente, Fernando, queremos generar un canal alternativo de comunicación por la posibilidad de cierre, censura o desmonetización de nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Así que para eso este canal llamado Demoliendo Mitos de la Política 2.0. Por ahí Chile, Ana Casanova también, Alfredo Guerrero de Chile también, Ecuador, Karina Dualde. De a poquito van apareciendo los demoledores y las demoledoras, y a todos ellos y ellas el llamado a la suscripción a este canal, y si pueden ayudar con la difusión a sus amigos, incluso a quienes quieran en este momento la conexión y todavía parezcan perdidos por ahí. ¿Por qué no comienza el especial en el canal de siempre? Bueno, no comienza porque comenzamos acá en este canal alternativo. Si ustedes nos ayudan con la orientación del público perdido, buenísimo, demoledores y demoledoras. Fernando, vamos ahora sí a comenzar Vamos allá. Con los ganadores y los perdedores del 2023. Yo por acá, de hecho, con una joyita, Fernando, porque el año pasado, a finales del año 2022, realicé una transmisión en vivo, solito, con el balance de ganadores y perdedores desde mi perspectiva analítica a finales de 2022. Y cuántos cambios, Fernando. Si bien algunas cosas aparecen orientadas todavía, muchos de los ganadores de ese año hoy aparecen como perdedores natos. Mi lista de aquel entonces, Fernando, y después quiero tu mirada sobre los ganadores y perdedores. Para mí, el año pasado, esto como un ejercicio autocrítico, ¿no? Porque nosotros presentamos muchos diagnósticos, presentamos análisis, pero bueno, siempre buena la contrastación con la realidad y más aún un año después. Primer ganador del año 2022, según mi visión, en diciembre de 2022, la industria armamentística. Basta, Bueno, todavía estos han ganado eso, seguro. eso sí, eso Estos han todavía ganado. vigente.
Acá la primera polémica. Segundo ganador del año 2022, en ese entonces, en ese momento de la geopolítica y la geoeconomía global. Estados Unidos. Yo ahora rectifico eso. Por lo menos para mí, si en algún momento Estados Unidos aparecía como un ganador de la guerra en Ucrania, hoy día ya no. Tu perspectiva. Es que ahí, yo ahí digamos que lo dividiría en dos partes. Es decir, una, porque Estados Unidos tenía, desde mi punto de vista, dos objetivos. Uno fundamental, que era, es decir, el debilitar a Rusia, y un secundario, pero no por eso menos importante, era debilitar a Europa. No olvidemos que al final una de las cosas de las que se trataba era de romper el eje, digamos, ruso-alemán, que era clave para el desarrollo de la Unión Europea, por el gas barato, etcétera, etcétera, y para Alemania. Con Esa lo es mi cual, explicación el año pasado, exactamente así, Fernando. pues esto es conexión telepática. A Pero ¿y ver, ¿qué ahora? pasa? ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista de debilitar a Rusia y destrozarla y qué tal, ahí han fracasado estrepitosamente, es decir, los norteamericanos. Ahora bien, en cuanto a debilitar a Europa, ahí han tenido un éxito extraordinario. Es decir, es verdad que con la contribución de ciertos personajes, de los que supongo que irán saliendo, personajes europeos y tal, que irán saliendo por ahí. Pero vamos, tipo von der Leyen y compañía. Pero sí, Europa un desastre. Yo el año pasado realizaba un análisis exactamente igual al tuyo. Además, recordaba las ventas de gas estadounidense a Europa en lugar del gas ruso, la desindustrialización de Europa y la recepción de esa industria en Estados Unidos como parte de esa mirada de Estados Unidos ganador. Bueno, pero ese debilitamiento de Rusia a finales de 2022, evidente, hoy día parece invertido, hoy día parece completamente opuesto. Y otra cosa más, la alianza derivada del aceleramiento propio de los procesos geopolíticos como producto de la guerra, la alianza entre Rusia y China, y además de eso, Rusia, China, la India, Sudáfrica y el sur global, hoy posicionan a Estados Unidos, todo esto como producto del desarrollo de 2023, hoy posicionan a Estados Unidos en una situación de muchísima mayor debilidad a la del año 2022. Yo hoy a Estados Unidos lo posicionaría del otro lado, Sí, lo sí, 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 sí. posicionaría como Es decir, perdedor. es que bueno, como bien sabían, un poco la idea básica que tenían los norteamericanos con respecto a Rusia es, les tendemos una trampa, digamos, los llevamos a una guerra en Ucrania que sea un macro Vietnam para los rusos y además, claro, eso su economía no lo va a soportar. Y su economía se va a hundir estrepitosamente y a partir de ahí ya el caos, incluso podremos, los más soñadores, podremos trocearla en cachitos y quedarnos con sus recursos minerales, energéticos, etcétera, porque convertiremos a Rusia, en vez de en un estado, en 14. Vale, es decir, estupendo, pero claro, esto partía de presupuestos falsos. Y claro, cuando se parte de presupuestos falsos, pues el tortazo es inevitable. Y ahí es donde Rusia no solo nos ha hundido, sino que ahora ya, a final, bueno, a unas horas de acabar el 2023, ha tenido mejores resultados que la mayoría, por no decir casi la totalidad, de los países europeos, con más de un 3% de crecimiento del PIB, mientras que Alemania en números negativos. Por ejemplo. Entonces, claro, esto sí que ha sido un absoluto desastre desde ese punto de vista. Los ucranianos van a perder, y esto es importante. Esto ya adelanto, bueno, yo lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo. Los ucranianos van a perder, y además van a perder por goleada. Es decir, esto no quiere decir que los rusos no tengan bajas, no tengan pérdidas de material, claro que las tienen, pero van a ganar y lo tienen claro. Ahora bien, no olvidemos que esto no es, o si es que ha habido alguna vez, una guerra, como hemos dicho muchas veces, entre Rusia y Ucrania o Ucrania y Rusia. Esto se ha convertido ya claramente, si no lo era antes, desde el principio, en una guerra entre
la OTAN y Rusia. Es decir, las cosas ya van más allá de Ucrania. Y la cuestión es que la OTAN, junto con Ucrania, claro, están perdiendo. ¿Cómo lo puede digerir esto la OTAN? Malamente. Y seguramente en las altas esferas de la OTAN, y sobre todo de Estados Unidos, que al fin y al cabo es el que manda, están pensando, diciendo, uy, 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 ¿qué 2024 tenemos con elecciones en Estados Unidos? Y como se nos presente, como todo parece indicar, una derrota de Ucrania de esas que hacen historia, prácticamente con rendición incondicional, pues eso también es una derrota de la OTAN. No olvidemos que esto es una guerra de la OTAN y la OTAN pone ya casi todo, menos soldados, lo pone todo. Incluso ya se atreven a más o menos reconocer que buena parte de los famosos, digamos, mercenarios que estaban con Ucrania, pues no son tales, sino que son soldados de la OTAN, que van disfrazados de mercenarios. Esto ya casi lo reconocen, ¿no? El último bombardeo que hubo hace un par de noches, si mal no recuerdo, un bombardeo que según dicen fue el más grande que ha habido en este año, o si no, uno de los más grandes, con más de 100 misiles lanzados. Recordemos, 2022, inicio el 24 de febrero de la guerra. Grandes titulares en muchos periódicos y tal. Los rusos no van a tener misiles más allá de 3 semanas. Ha pasado casi 2 años y no parece que ese sea uno de sus principales problemas. Esto para indicar hasta qué punto nos han estado contando unas películas, los medios de comunicación occidentales, espectaculares. O sea, nada que ver con la realidad, pura imaginación, y además de la mala, porque ni siquiera eran buenos guionistas, eran de estos chapuceros que no se contradecían y estas cosas. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que la OTAN ahora mismo se va a encontrar con una derrota en su casa, es decir, en Europa, ya no es Afganistán, que está muy lejos y tal, y no, en Europa, y a ver cómo lo digiere. Porque si lo digiere mal, y todo apunta que puede digerirse mal, podemos estar ante el final de la OTAN. Ni te cuento si gana Trump, que no es precisamente muy amigo de la OTAN. Porque, ojo, la mayoría, excepto los bálticos y algunos locos como los bálticos, es decir, la mayoría de los países de la OTAN siguen sin cumplir el famoso 2% del PIB, entre ellos España, que les exige, bueno, que les exigía Trump, que les exige ahora Biden, etcétera. Y claro, esto Trump va a decir que está, por lo que viene diciendo siempre, que está como, digamos, un poco harto de los europeos. Entonces, sí, ahí puede ser, digamos, yo estoy convencido, me puedo equivocar, pero que va a ser un año histórico. Pero de esos que cuando estudias historia, tal, Revolución Francesa, tal, no sé qué, Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tal. El 2024 pasó esto y esto, y a partir de ahí cambió todo. De acuerdo, completamente. Otro de mis ganadores en 2022, Sí. y ahora seguramente ubicado en la columna opuesta, ¿sí? Si Estados Unidos, para mí antes ganador y con el transcurso de 2024 devenido en perdedor, bueno, uno de mis ganadores en 2022, este señor, como consecuencia precisamente de esto, yo lo Oh, presentaba a Zelensky precisamente por esto como ganador. Presentaba a Ucrania como perdedora, pero a la figura de Zelensky como uno de los beneficiarios de este conflicto. Claro, eso en aquel entonces, ¿no? Recordemos la portada posterior del New York Times con esta otra visión, prácticamente en sí, sintonía o en una referencia directa a Hitler en el búnker, básicamente. El señor Zelensky, sin dudas, de ningún modo uno de los ganadores del 2023, sino uno de los perdedores. En cuarto lugar, Fernando en ese entonces presentaba como ganador del conflicto en 2022 a Polonia.
a Polonia, porque en ese entonces determinaba la política exterior de la Unión Europea, corriéndola por derecha siempre, con más guerra, más apoyo y demás, y del otro lado los titubeantes y eh, cobardes, obsecuentes líderes del resto de la Unión Europea, como Scholz, Macron y demás. En ese entonces, para mí, Polonia parecía como ganadora. Hoy Polonia parece como perdedora neta también. Quinto lugar del 2022, Turquía, por su papel como Bueno, hoy, bueno, discutible. Y sexto lugar en aquel entonces, y esta sí la acompaño todavía hoy, como ganador de este conflicto, China. sí, yo China pues como ganador. claramente China ha ganado porque aunque solo sea por ganar tiempo, eso le vale mucho a China. Es decir, luego explicaremos por qué. Eh, pero de acuerdo básicamente, es decir, yo creo, como bien señalado, bueno, la Unión Europea y los europeos, perdedores clarísimos. Zelensky directamente es que va a dejar de ser presidente. Es decir, o sea, Zelensky el año que viene no termina el año siendo presidente. Y ni siquiera, o es muy posible que incluso no termine el año, de ninguna manera. Quiero decir, Exactamente. porque no olvidemos una cosa, Zelensky es un señor que sabe muchas cosas. Entonces, un Zelensky ya agotado, ya quemado, que ya no es el héroe este, que ya aparece cada vez más ante los ojos del público como una parodia del Zelensky héroe. Un tipo que además, yo creo, esto es una hipótesis, no lo sé, pero tiene cada vez más la pinta de que como buen actor, o como les pasa a algunos actores, ha terminado creyéndose su personaje. Es Oh, tal decir, cual. tal cual, y ya está un tanto enloquecido, pero sigue sabiendo que es que llevar la guerra hasta el final, digamos, o él cree, es su única salida. Porque es cierto que las disputas ya internas dentro del régimen ucraniano son públicas, cada vez más tirantes, cada vez con más acusaciones, y Zelensky está en minoría. Quiero decir, Zelensky está ahí enrocado, está ahí a la defensiva, eh, y pues eso, tiene una situación muy delicada. Y luego además ya te enteras, como cosa anecdótica, pero dices, este hombre tiene graves problemas y debería tenerlos desde antes incluso, lo de la famosa compra de la casa de Goebbels, que no sé si te has enterado. Sí, 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 yo sinceramente con muchas dudas sobre esa información sí, porque pero ya bueno, casi como una operación de prensa en contra de sí mismo. ¿Qué pudiste determinar vos, Fernando, sobre eso? hombre, a ver, yo no me juego ni una uña por una noticia, quiero decir, pero puede ser, ¿eh? Yo estuve leyendo un artículo donde, porque además esto, o sea, parece que está verificado por varios sitios y que la empresa que compra la casa de Goebbels esta, pues estaba ya registrada y hay documentación sobre ella desde hacía años y que es propiedad de Zelensky. Es decir, o sea, en principio puede ser verdad. Ahora, si eso no es verdad, pero bueno, en cualquier caso, pues sería un elemento más de que para, para demostrar que Zelensky ya es un tipo mentalmente bastante desquiciado. Con casa de Goebbels o sin casa de Goebbels. Es decir, Sí, la noticia confirmada seguro, Fernando, respecto a las casas de Zelensky, el asesinato de el periodista encargado de la investigación y de hecho el responsable del descubrimiento de la compra de una casa de Zelensky a través de su madre, con su madre como testaferro, después de muchísimas amenazas de muerte, si no recuerdo mal, no recuerdo si en Túnez o en Egipto, no recuerdo ahora de memoria la nacionalidad de este señor. Bueno, después de muchas amenazas de muerte por haber realizado una investigación probada, en la cual determinó la compra de una mansión por Zelensky a través de su madre. Y bueno, a partir de entonces comenzaron las amenazas de muerte y este señor, un periodista joven, con su esposa, si no recuerdo mal, con una familia con hijos también, bueno, apareció muerto y como producto de
Sí, con síntomas de golpes y torturas también, nada más y nada menos. Y eso por información oficial, confirmada por todos lados. Así No, fíjate, que Ezequiel, no olvidemos que es que, claro, como aquí nos cuentan otra película, pero que eso, por desgracia, es algo corriente en la democracia ucraniana, entre comillas, actual, o desde que llevamos desde los 2 últimos años. Acordaros de que así, para abrir boca, otra cosa es que ya digo, los medios occidentales, pues de estas cosas, pues no lo cuentan y tal, pero para abrir boca, cuando las primeras negociaciones que se hicieron en Bielorrusia, uno de los negociadores ucranianos, nada más volver de las negociaciones, lo asesinaron. Y el propio gobierno ucraniano terminó reconociendo que habían sido ellos. O sea, y sin problemas. No, el periodista llamado Mohamed Al-Alawi, periodista egipcio, bueno, el descubridor de la compra el responsable de la investigación de la compra de una mansión de Zelensky en la ciudad, una ciudad o como un barrio privado de El Gouna o El Gauna, a través de su mother-in-law, llaman a la suegra, ¿no? Olga Quillasco. Bueno, este señor, un tipo joven, con familia, amenazado y encontrado muerto, ahora todo roto, pobre muchacho. Qué injusto, ¿no? Bueno, hasta ahí, Fernando, mis ganadores de 2022. ¿Cuáles? Mis ganadores en la perspectiva de 2022 soy completamente distinta. ¿Cuáles tus ganadores, en tu opinión, para este año, para el 2023? bueno, es decir, por supuesto Rusia. Es decir, está claro. Pero ya no solo por el conflicto de Ucrania y que prácticamente puede hacer en él lo que quiera, lo puede, bueno, también dependerá de lo que aguante el ejército ucraniano, si más o menos, si las luchas políticas son mayores o menores, o si los norteamericanos, fundamentalmente al final, o los europeos, pueden dar un poco más o más dinero o menos. Es decir, son varios factores. Pero bueno, al final la derrota va a ser, y va a ser una derrota, ya digo, de Ucrania durísima. Con lo cual, ya no solo que, digamos, va a acabar con la OTAN seguramente, y desde luego con una derrota de Ucrania tremenda, sino que Rusia se ha afianzado desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de las relaciones internacionales de una manera tremenda. Ya no con China, que sabíamos que se llevaba muy bien desde hace mucho, sino hemos visto cómo influye en África y cómo ahora mismo, es decir, están firmando acuerdos en Mali, en Burkina Faso y tal, para que los propios rusos colaboren en la defensa de estos países y que ya empresas rusas o puedan operar haciendo negocios con estos países. Es decir, han desplazado y están desplazando de una forma tremenda a los franceses y, por supuesto, y aquí entramos ya, a ver, toda Europa es un desastre y toda Europa es perdedora, pero por señalar algunos de ellos, pues ahí tenemos al pequeño Napoleón, al diminuto, porque Napoleón ya era bajito, este es microscópico, Macron, que va a pasar a la historia, entre otras cosas, por haber perdido todas las colonias africanas prácticamente de un golpe, ¿no? Es decir, genial. Este pie es un perdedor, claro. Todos los individuos de la Unión Europea, o sea, los dirigentes, desde Ursula von der Leyen a nuestro amigo Borrell, todos estos, obviamente, cada día más desprestigiados, una Unión Europea cada día más desprestigiada, que se ha convertido en un lastre para Europa. Yo siempre lo he defendido hace tiempo y soy de los que defiendo que hay que acabar con esta Unión Europea. Esta Unión Europea ha dejado, si es que alguna vez lo fue, ya no es un instrumento para fortalecer los europeos en una unión más o menos igualitaria. No, esto se ha convertido ya en una herramienta en manos de Estados Unidos, pero clarísimamente, y esto ya no tiene vuelta atrás. Es decir, esto ni siquiera se puede ya reconstruir. No, esto es como cuando tienes una casa ya vieja, antigua, es decir, que tiene grietas por todos los lados, y entonces te viene el arquitecto y te dice, pues, y le pregunta, ¿podríamos rehabilitarla? ¿Podríamos reconstruirla? Y te dice, no, esto ya no tiene solución. Demolición total. Tírela, nunca mejor dicho, hay que demolerla
y hago otra nueva, y hago otra nueva en el mismo solar. Pues eso, es decir, esta Unión Europea hay que liquidarla y hacer otra nueva, distinta, completamente distinta, bajo otros parámetros, pero bueno, eso ya no va a ser tarea del 2023, eso va a ser tarea de más, digo, del 2024. Eso va a ser Entonces, tarea de más Rusia adelante. ganadora, bueno, Putin obviamente también. Putin, bueno, claro, Putin con un prestigio tremendo, ya lo vimos en las cuando le reciben, bien sea Xi Jinping, cuando entra en el famoso salón para la gran cena con la puerta esta dorada, gigantesca, y entran Xi Jinping y Putin a la misma altura, es decir, como los dos grandes, digamos, guías con todos los presidentes detrás, o bien sea esas recepciones en Oriente Medio y sobre todo pues la que vimos en Emiratos Árabes Unidos con toda la parafernalia y tal. Es decir, ahí Putin claramente, su figura reforzada. El año que viene hay elecciones el día 15, 16 y 17 de marzo. Hay 3 días en el que se puede votar en Rusia. Y bueno, aquí yo creo que podemos decir, hacer una predicción sin temor a equivocarnos mucho. Y es que va a ganar Putin. Es decir, o sea, no creo que haya que ser un analista especialmente sagaz para, para saber que va a ganar Putin, ¿no? Pero bueno, es decir, en esas elecciones. Y luego, perdedores, tenemos claramente Estados Unidos se le han torcido las cosas, ya no solo con el tema de Europa, le ha salido el gigantesco problema de la guerra israelo-palestina, que no saben muy bien qué hacer con ello, es decir, están improvisando y no digamos ya en el momento en que los Houthis en Yemen empezaron a atacar barcos propiedad o de compañías israelíes o llevando mercancías hacia Israel o desde Israel, ¿no? Con lo cual, pues otra vez está tenido que improvisar, hacer una flotilla en el que los europeos han retirado corriendo, porque claro, aquí los europeos ya desde el punto de vista militar, básicamente solo sabemos hacer una cosa, huir. Es decir, que pues eso, porque no tenemos capacidad para nada. Es decir, esto ya no es serio. Bueno, pues después de la espantada de españoles, franceses e italianos, si mal no recuerdo, diciendo, no, es que esto no estamos preparados para esto. Nosotros estamos aquí para la Operación Atalanta. La Operación Atalanta lleva muchos años, es contra la piratería de los piratas somalíes, etcétera. Pero ya estoy diciendo, bueno, una cosa es esto, que dentro de lo que cabe, bueno, es manejable, pero con los Houthis no. Es decir, que estos van en serio. Y nada, es decir, un desastre. Irán es un gran ganador. Ah, eso quería También. por ahí la quería la pregunta. Irán, un gran ganador, sin duda alguna. Es decir, porque además está sabiendo jugar muy bien en este conflicto. Fíjate que estamos acostumbrados, bueno, prácticamente desde los inicios de la revolución islámica en Irán, con el Ayatollah Khomeini, estamos acostumbrados a una retórica de los dirigentes iraníes, pues poniendo verdes a Israel, diciendo de todo, esto son tal, no sé qué. Esto era habitual, quiero decir, o sea, ya no era ni noticia que que Irán saliera diciendo que vamos a acabar con Israel, que los vamos a bombardear, que tal, que son odiosos, que son unos demonios, el gran Satán, no sé qué, tal, en fin. Esto ya ni siquiera era noticia. Y aquí hemos visto, porque se daba por, bueno, por parte de la retórica que ellos utilizan para consumo interno y de algunos, bueno, de países árabes, etcétera, que son musulmanes. Y aquí lo que hemos visto es una moderación extraordinaria por parte de Irán. Es decir, digamos que moviendo sus piezas del eje de la resistencia, los Houthis, que todo otros como puede ser las milicias iraquíes chiitas. No olvidemos que eso fue, pues me parece que hace un día o dos, veremos si al final se consuma o no, pero el primer ministro iraquí ha dicho que va a solicitar a los norteamericanos su absoluta retirada de Irak. Ya veremos si al final se reafirman ello o no, y los americanos a ver qué hacen.
Pero estamos hablando que dicen, no, no, ustedes ya no sirven para lo que estaban, ustedes directamente váyanse con todos. Es decir, no, su misión ha acabado aquí, con lo cual sería otro triunfo de Irán. Ya digo, Irán claramente ganadora, pero no solo eso, Irán, como además otro elemento, digamos, de ese triángulo que hemos llamado muchas veces, es decir, de Irán, Rusia, China. Es decir, Irán ayudando a Rusia, con lo cual reforzando su posición ante Rusia con los drones, los Shahed 136 y otros. Pero no solo eso, acaban de anunciar hace unos días que Irán y Rusia a partir de ahora ya solo van a comerciar en monedas de ambos países, que eliminan el dólar completamente de su comercio bilateral entre ellos dos. Es decir, Irán claramente ganadora. También, bueno, la reconciliación con Arabia Saudí, sin ir más lejos. Es decir, y Arabia Saudí, otro para mí ganador. No tanto como pueda ser Rusia o como pueda ser China, ¿no? Pero bueno, es decir, ha sabido darse cuenta, digamos, de cuál era el devenir de los tiempos actuales y cómo la caída de Estados Unidos, cómo ese imperio que está en decadencia, pues inevitablemente acabará hundiéndose, y cambiar cada vez más, escorarse hacia el bando contrario, hacia el bando que desde mi punto de vista va a ganar clarísimamente, que es el bando ruso-chino o chino-ruso, como queramos. Y esto han sabido jugar muy bien los saudíes, igual que los emiratíes, posicionándose en una situación bastante buena de cara al futuro. Luego yo ahí también los colocaría entre los ganadores. Fíjate que ahora mismo estaban utilizando tanto los Houthis como los saudíes todo el tema de la parafernalia que han montado los norteamericanos con los buques de guerra en el estrecho de Bab el-Mandeb, para intentar agilizar un acuerdo de paz en Yemen, que acabe con la guerra civil en Yemen, con lo cual eso para Arabia Saudí sería estupendo, porque era una guerra enquistada en la que estaban enfangados y sin salida posible buena para los saudíes. Y ahora, gracias a la estupidez de los norteamericanos, pues pueden salir más o menos honrosamente, digamos, del lío. Recordá además, Fernando, la situación del príncipe heredero en 2022, prácticamente como un paria a nivel internacional de Mohammed bin Salman, después de la noticia el año anterior, si no recuerdo mal, del asesinato del periodista saudí Khashoggi, en la embajada saudí en Turquía. Con en lo cual, Estambul. claro, en Estambul, de una situación de leproso con el cual nadie quiere contacto a un acercamiento a su principal enemigo estratégico y por ende un fortalecimiento de su posición a través del restablecimiento de las relaciones con Irán. La salida de la guerra de Yemen de una manera más o menos digna cuando aparecían en una situación muy complicada. Y alianza con todos los ganadores y distanciamiento de todos los perdedores. Así que sin lugar a dudas, Arabia Saudita, uno de los ganadores también. Fíjate, tenemos que dentro de unas horas será miembro de pleno derecho de los BRICS, a partir del Bueno, 1 de enero. ay, lo que podríamos nosotros sin los impresentables estos en el Bueno, gobierno. ahí me temo que Argentina más bien en el lado de los perdedores. Sí, 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 Me sí. temo. Sí, sí, No quiero yo completamente de ser, pero acuerdo. Milei como que no va por buen camino, ¿eh? Eh, sí, para colmo, si hubiera cometido el error en 2022, al principio de la guerra, más allá de su fuerte ideologización, habría respondido a una perspectiva de análisis equivocada, pero perspectiva de análisis al fin. Ahora ya todo parece clarísimo y aún así él determina un giro hacia los perdedores, pero no está enterado de nada. Como Por eso Zelensky, digo. posiblemente, sí, echado debajo de el escritorio de la Casa Bueno, Rosada y si, quizás con alguna sustancia también por si ahí, mal no ¿no? De esa, recuerdo,
le hizo la propuesta rocambolesca a los israelíes de que les ofrecía la Patagonia, como ya en su momento lo ha vuelto a decir. Esa no Milei, la que les recordaba. ofrecía la Patagonia para que instalaran allí un nuevo Estado de Israel y no tuvieran y dejaran a los palestinos en Palestina. Una cosa de estas, una Sí, chaladura de este sí. hombre, claro, que nadie ha tomado en serio, obviamente, Bueno. pero bueno. Mamita. Bueno, redondeando entonces los ganadores, Fernando, y acompaño tu mirada. em, Rusia, Putin, China y dentro de China Xi Jinping seguramente Pues se también, ¿no? fortalece. Fue fortalecido. Irán, Arabia Saudita y la industria armamentística, naturalmente, y dentro de la industria armamentística mucho más la rusa que cualquier otra, porque yo querría mucho más que un tanque. Hoy, si yo, Bin Salman, por ejemplo, con una buena billetera saudita de petrodólares, entre armas, entre un Challenger británico, un tanque Challenger, un Leclerc francés, un Abrams escondidos por ahí con temor Sí, a abandonar, sí, ¿no? El para que estacionamiento, no sí. o un T-90 ruso, pero toda la vida quiero un T-90 ruso, Pero sin fíjate, lugar a dudas. además, con la ventaja de que son mucho más baratos que los otros, los Además, T90, es decir, que demuestra que son por lo menos iguales, si no mejores, y mucho más baratos, con lo cual, ¿quién va a comprar ahora un Abrams? Que además es pesadísimo en el sentido, pesa muchísimo más que, que un tanque ruso, y con otra ventaja los tanques rusos. Los tanques rusos llevan 3 tripulantes, los tanques occidentales 4. Y esto parece que es una tontería, güey, ¿qué más da? No, no, es que pilotar un tanque no es tan fácil. Y más con la modernización que hay con elementos de computadoras, ordenadores, etcétera. Con lo cual, lleva mucho tiempo formar una buena tripulación de un tanque. Con lo cual, si tienes menos personas a las que tienes que entrenar, mejor. O sea, te da esa ventaja. Si al final dices, tengo, yo qué sé, 100 tanques, con lo cual, pues vas sumando y te salen cifras mucho más bajas de gente a la que tengo que formar. Es decir, de acuerdo. Incluso de que los pocos, por algo leído por ahí, Fernando, la tripulación de uno de los Abrams en servicio en Ucrania, bien escondidos, como esos autos de sí, colección viejos, abandonan el garaje una vez a la semana para una vuelta a la manzana, sencillamente para que no caduquen las partes, ¿no? Aparentemente en esa pequeña vuelta presentan el problema de que en el territorio ucraniano inmediatamente los filtros de aire, los filtros de los Abrams aparecen tapados y entonces deben abandonar todo, descender, generar la limpieza, realizar la limpieza de los filtros y recién otra vez pueden para arriba reactivar el tanque. Ni eso pueden por no recordar el consumo energético, el consumo de combustible sideral por su motor con una turbina, en lugar de un motor diésel como cualquier otro tanque o como cualquier camión, una turbina y un consumo energético enorme, lo cual puede parecer, en la guerra el consumo no representa un problema en términos de dinero o de contaminación del medio ambiente, sino de logística, ¿sí? De que deben acompañar a estos tanques detrás camiones con combustible, y eso sí determina una diferencia muy eso que grande. señalas es fundamental. Al final, tener un tanque que necesita menos logística, es decir, o es más fácil la logística en el tema de municiones, de provisionamiento de municiones, de combustible, de dar de comer y de beber a sus tripulantes, es decir, de un montón de cosas, pues claro, ahí ganan los rusos porque tienen muchas menos necesidades. Lo que se ha demostrado aquí, lo que hemos visto siempre, es decir, ¿por qué los norteamericanos cuando han ido a Irak, Afganistán y tal, hacen esos macro despliegues con esas macro bases y una logística monumental? Bueno, que además está en su mayor parte privatizada con grandes empresas como Halliburton y otros que les proporcionan todo tipo de cosas. Porque claro, es que necesitan mucho. Es decir, entonces, bueno, eso, para invadir Irak, vale, pero y la otra cosa que señalabas,
el aguante, ¿no? El ejemplo clásico era el del Kalashnikov, el AK-47 de toda la vida, que ya no se fabrica, pero No, que pero era un versiones rifle que a lo renovadas mejor, del AK sí, ¿cómo que no? Las versiones a lo renovadas mejor sí, no sí, era el sí. mejor, pero era el que más aguantaba, el que te lo metías en el agua y seguía disparando, el que, es decir, el que en cualquier condición lo armabas y lo desarmabas en un minuto. Claro, Exactamente. pues A su diferencia mantenimiento, del M16 estadounidense, mucho más moderno, entre comillas, pero con muchísimas más problemas. Ahora, todos los fusiles de asalto utilizados tanto por Rusia como por Ucrania, en su mayoría, más allá de alguna excepción de algún fusil extranjero, todos básicamente variantes del AK-47, básicamente la sí, evolución de, pero con el mismo sistema, el famoso sí, sí, sistema sí, ese sí, sí, de a gas, si no recuerdo mal, para la sí, recarga, para el disparo automático. Es el gran invento de Kalashnikov allá por los años 30 o 40, ¿sí? No recuerdo si la invención en los años 30 o 40, la presentación del arma en el 47, pero puede que la invención de ese sistema un poquito antes. Bueno, Fernando, esos son los ganadores. Y en cuanto a los perdedores, algo ya, bueno, mis perdedores de 2022, como ejercicio sí, autocrítico. Ucrania, eso había presentado en el análisis, Ucrania en primer lugar, eso todavía. Segundo, Unión Europea, todavía. sí, Tercero, Alemania, todavía. Yo en ese momento presentaba como cuarto perdedor a las Naciones Unidas. sí, Hoy día quizás lo posicionaría como un perdedor, pero no como una organización un poquitito mejor que el año pasado, porque con el conflicto en Gaza, por lo menos como ámbito de disputa y como ámbito para sí, las jugadas políticas desde las distintas partes, por lo menos aparece más visible que antes. En cuanto a Ucrania, básicamente lo mismo que nada, la desaparición absoluta, cuando no cosas patéticas como, por ejemplo, el pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Cierto que no responde a las instituciones de las Naciones Unidas, pero mal que mal aparece ligada también. Quinto, en aquel entonces, en mi análisis, el medio ambiente, ese todavía perdedor, nada más perdedor del que una guerra en el medio ambiente. Y sexto, yo presentaba como perdedora la humanidad, porque justo en ese momento habían comenzado las amenazas. Después, por suerte, eso desescaló, eso retrocedió, pero habían comenzado las amenazas de, bueno, si ustedes sí, cometen tal acto, entonces nosotros respondemos con nuestras armas nucleares. De un lado Biden, del otro lado Putin, hasta Macron, recuerdo en algún momento, con una amenaza. Los polacos también y el propio Zelensky en un momento, contra las armas nucleares rusas, lo mejor, un ataque nuclear preventivo. Bueno, entonces yo presentaba a la humanidad como uno de los grandes perdedores por haber abandonado en su momento el fin de la desescalada nuclear, ¿no? Del proceso de desmilitarización nuclear. En los perdedores, más o menos todos esos todavía perdedores. En los ganadores sí había cometido más errores, pero bueno, por los cambios de la guerra. Tus perdedores, Fernando, entonces, Ucrania también, sí, Unión Ucrania Europea claramente, Ucrania mencionado. además, si el año pasado yo ya la veía como perdedora, este año la veo como perdedora a la N potencia. Quiero decir, Ucrania en la práctica, es decir, aunque quede un territorio más o menos que podamos llamar Ucrania, en la práctica, como Estado, es un Estado fallido que va a desaparecer. Es decir, o que se Sí, va a disolver de alguna manera. Ya no va a casi ser ni perdedora, un espacio en blanco en la lista, ¿no? un En la espacio en columna. blanco. Claro. Sí, sí, Lo mejor que puede esperar es que sea un Estado tapón, controlado por los rusos indirectamente. O sea, fíjate a lo que estamos llegando. Eh, por supuesto, como decía, la OTAN, que se va a pegar un gran tortazo. OTAN. Mm, y no olvidemos ahí que Rusia, además, y hay una cosa que es así, o sea, por desgracia es así. Eh, Estamos asistiendo a una revolución que todavía no somos capaces de ver en su completitud, pero que ya la estamos a una revolución
en lo que es la guerra en sí. Estamos viendo que ahora mismo los drones son vitales y que están siendo cada vez más importantes, que Rusia se ha puesto, porque al final uno por mucho que teorice, que haga maniobras y tal, donde se produce, digamos, el fortalecimiento militar de un Estado es en la guerra. Esto es así, es decir, por desgracia. Y la experiencia que está cogiendo Rusia le va a valer para mucho más que el conflicto de Ucrania. Es decir, es que están aprendiendo mucho, se han puesto a producir drones y a investigar, y lo que estamos viendo claramente es que las próximas guerras van a ser guerras en las que los drones cada vez van a desempeñar un papel más importante. Incluso entre países pobres, comprar pequeños drones, cuadricópteros que pueden soltar una granada, lo pueden hacer. Es decir, no digamos ya en países con grandes capacidades productivas. Ya comenzaron a aparecer los primeros videos de Siria. ¿Vistos esos esta semana, Fernando? Aparecieron videos del uso de drones, cuadricópteros con el lanzamiento de granadas en Siria, entre rebeldes sirios y las fuerzas de Al-Assad. Así que ya comenzó la guerra con Sí, sí. drones en Siria, en un país no de los más pobres, pero con dificultades económicas, más aún después de los 10 años de guerra, ¿no? No, eso ya digo, a partir de ahora, y además en muy pocos años, seguramente, no lo sé, en 3, 4, 5 años, habrá cambiado completamente la guerra, de la guerra preguerra de Ucrania, digamos, que conocíamos antes, aunque hay antecedentes, como el caso de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, donde los azeríes ganaron, entre otras cosas, por el uso de drones turcos. En fin, aunque todo tiene sus raíces, obviamente, pero va a ser un punto de inflexión, claro. Es decir, los historiadores de dentro de 50 años dirán, y fue a partir de la guerra de Ucrania donde se extendió el uso de drones y además no solo eso, son donde se complejizaron, es decir, se sofisticaron. Ya estamos viendo, fíjate, que Rusia, que no era una potencia en drones y que te lo tenía como muy olvidado, muy apartado y tal, ya no solo es que esté produciendo y modernizando los propios drones que fabricaban, como el caso del Lancet, que ya hay una versión mucho mejor, sino que ya se están experimentando todo el tema de enjambre de drones, que en no muy largo plazo, no sé si un año, 2, 3, pero estamos hablando de eso, de muy corto plazo, los vamos a tener. Es decir, y esto cambia todo. Es decir, de hecho, una de las cosas que están viendo tanto ucranianos, porque los ucranianos también han hecho un uso muy importante de drones, aquí las cosas hay que decirlas, y que les ha causado muchos problemas a los rusos. Otra cosa que se ha revalorizado enormemente es la guerra electrónica, que es una de las pocas maneras de parar a los drones, tanto en un lado como en otro. Con lo cual, esto está revolucionando todo lo que es guerra electrónica, pero muy rápidamente. Y lo que se está viendo es que atacar es muy costoso. Defender es mucho más fácil. Pero es que encima, eso siempre había sido así, pero es que encima con los drones se hace mucho más difícil atacar porque en el momento que te mueves 10 metros, te acaba de detectar un dron que te está por allí, esto se lo pasa la información a la artillería o lo que sea, y en unos minutos ha acabado contigo. Con lo cual, salir de las trincheras, para que nos entendamos, es ya casi una muerte casi segura para cualquiera de Efectivamente. los bandos. Es Sí. decir, todo esto va a revolucionar completamente digamos, el concepto de la guerra y pues eso, las maniobras, las estrategias y vamos, a una velocidad rapidísima. No tenemos más que ver pues la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, cómo empezaron la aviación, que era, bueno, poco, en el mejor de los casos, de observación, para observar un poco lo que había, era como los globos aerostáticos que los ponían antes en el siglo XIX para ver, solo que estos se movían. Es decir, y acabaron teniendo bombarderos. Bombarderos no ya de los que sueltaban a mano las bombas, sino bombarderos que ya las arrojaba el propio avión. Es decir, en solo 4 años. Sí, Aquí completamente va de a pasar acuerdo. lo mismo. Sí, sí, sí. Cómo la guerra, cómo el poderío militar determinó un cambio fundamental
en el conflicto en Ucrania, en la geopolítica internacional. Bueno, ninguna novedad que la fuerza representa la forma del poder más pura, ¿sí? Pero bueno, en todos los años anteriores a este conflicto, las relaciones internacionales, la geopolítica y la geoeconomía en gran medida respondían a la diplomacia, a el desarrollo de la economía, al soft power, ¿no? Respondían al poder político y económico, y político en el sentido diplomático, hasta la colisión de grandes bloques y ahí reapareció el poder militar, reapareció la guerra como factor definidor, factor de definición de los conflictos, porque estos cambios de ganadores a perdedores de 2022 a 2023 básicamente aparecen en otro lugar gracias a la fuerza, a la guerra, básicamente eso. Y dentro de eso, Fernando, yo recuerdo que en el inicio del conflicto, principios de 2022, mediados de 2023, aún quienes vaticinábamos el fracaso de eh, la ofensiva de la OTAN en Ucrania, yo realizaba el siguiente análisis. La guerra en Ucrania aparece para Ucrania y la OTAN perdida si Estados Unidos no determina participar directamente con tropas en el territorio. En ese entonces, ¿sí? En ese entonces eso para mí parecía como lógico. Hoy día incluso, Fernando, después de después de casi 2 años de guerra y con los cambios en la dinámica de la guerra, el fortalecimiento de Rusia, hoy día quizás, aún si Estados Unidos participara en la guerra con tropas, Podría Estados perder Unidos y la OTAN, perfectamente. muy posiblemente no Muy podría con Rusia. posiblemente. Rusia, solo un país contra toda la OTAN y Estados Unidos con tropas sin utilización de armas nucleares. En el caso de utilización de armas nucleares, destruidos ambos. Pero con las fuerzas convencionales, a partir del cambio de la guerra, a partir de todo lo aprendido respecto a, o todo lo sucedido respecto a una guerra de desgaste, el hecho de que Estados Unidos y la OTAN en su conjunto no puedan generar siquiera las municiones necesarias para una guerra con Rusia, los problemas en el reclutamiento en Estados Unidos, bueno, el escándalo respecto o el descubrimiento de que muchos de los carísimos y súper complejos sistemas de armas estadounidenses hoy día parecen como blancos móviles en algunos casos, ¿no? Incluidos los portaaviones. Hoy día con los drones, los hutíes con un droncito así chiquito y un control remoto generan una amenaza para barcos de cualquier tipo. Hoy día todos los barcos de guerra representan blancos móviles, pero un blanco móvil de miles de millones de dólares, como por ejemplo un portaaviones con propulsión nuclear, bueno, eso hoy día representa una chatarra. ¿Sí? Entonces, aún con los Estados Unidos hoy en guerra, yo no podría determinar una victoria de Estados Unidos contra Rusia, sino quizás lo contrario. Y todo eso a partir de un cambio basado en la guerra y en menos de 2 años de guerra. El poder de las armas, Fernando. No, y esto, y entramos en un tema que va a ser constante, que lo vamos a ver en el 2024, que es el tema de China y Estados Unidos. Recordemos, elecciones ya en enero en Taiwán. Es decir, y por lo que me cuentan fuentes muy, muy bien informadas, que tampoco me cuentan mucho, pero algo me cuentan, es decir, y me cuentan bueno, que no sabemos, o sea, incluso los analistas y tal, que no tenemos ni idea, estos son fuentes de inteligencia, obviamente, que no tenemos ni idea de hasta qué punto los americanos están metidos en Vietnam, perdón, en Taiwán. Mucho más de lo que aparece en los medios de comunicación, de lo que sale. Hace poco, por ejemplo, salió una noticia, que fue una cosa tremenda, porque claro, los chinos dijeron, madre mía, que los norteamericanos estaban entrenando en Estados Unidos a, creo, unos 600 militares taiwaneses. O sea, la implicación de Estados Unidos en Taiwán, digamos que están metidos hasta el fondo del tema.
y cada vez la preparación para la guerra se ve más clara. Es decir, Filipinas increciendo con el apoyo, claro, de Estados Unidos detrás, sus enfrentamientos, sus choques entre pesqueros y tal en el mar del sur de la China, la cosa está cada vez peor y tenemos a algún Estados Unidos rearmando a todo el mundo y rearmándose ellos. Entre ellos una isla que no me acuerdo el nombre. Como sabéis, hay un primer cinturón, digamos, de ataque de Estados Unidos que va desde Corea del Sur, Japón, con sus islas de Okinawa, es decir, de Taiwán, Filipinas, Indonesia. Bien. Luego hay uno más lejano, pero que es también fundamental, que tiene como centro la isla de Guam. Bueno, pues a unos 200 kilómetros al norte de la isla de Guam, es que no me acuerdo del nombre, hay una isla que fue de donde despegaron los famosos B-29 con las bombas atómicas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, esta base en esta isla se abandonó y ahora la están recuperando, estaba llena de maleza, llena de, claro, por tantos años, y ahora se está reconstruyendo para que sea otra base, otra vez una base aérea importante para un posible conflicto con China. Es decir, que estamos viendo un incremento de la tensión en esa región, en Asia Oriental, brutal. Ya, como decíamos, creo que el otro día, pues con Japón aprobando los presupuestos militares más altos de toda su historia. Es decir, allí, digamos que todo el mundo se está preparando para la guerra y esto es malo. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo se prepara para la guerra, lo que suele pasar es que hay una guerra. esto, esto es así. Es decir, pues Fernando, a bueno. propósito de Taiwán, aquí, esto del día de ayer, esto nada más y nada menos que el debate entre los candidatos, el primer debate en las elecciones de Taiwán entre Hu Wenye del Partido Popular de Taiwán, Lai Ching-te del Partido Democrático Progresista, el vicepresidente del gobierno actual, y el principal candidato opositor, Hu Yuyi del Kuomintang. Si no recuerdo mal, por ahora el vicepresidente Lai Ching-te supuestamente aparece en las encuestas, aparece primero, pero aún así la elección aparece, este señor, abierta, ¿no? La elección podría determinar un cambio de dirección con una victoria del candidato del Kuomintang, Hu Yuyi. Pero Está claro fíjate, que... Sí, adelante. sí, no, fíjate que una de las cosas que los norteamericanos están planteando en el caso de que ganara el Kuomintang y que el Kuomintang, digamos, tuviera un mayor, digamos, conexión con la China continental, con la República Popular China y que digamos, pusiera un poco más de distancia con los norteamericanos, se estaba hablando ya como una de las posibles opciones a considerar una revolución de colores en Taiwán. Ojo. Es decir, un golpe de Estado encubierto, al fin y al cabo. Es decir, acá las declaraciones en el debate, qué respetuoso el debate, ¿no? En los debates acá todos a los gritos, sí. pero bueno, acá cada uno con su turno. Atención a lo dicho por este señor, de Lai Ching-te. Está claro que dentro de la promoción internacional de la República Popular de China, de la teoría de una sola China, tres etapas, esto con relación a las etapas, ¿verdad?, de Hong Kong, Macao y después Taiwán, no hay espacio para la existencia de la República de China, para Taiwán. El alcalde Hu Yuyi aceptó el consenso de 1992, que ha sido reiterado por Xi Jinping, enfatizando el principio de una China y el de un país, dos sistemas. En esta situación, ¿cómo podemos salvaguardar la República de China utilizando la Constitución de la República de China? Un discurso cada vez más hacia la independencia. ¿Qué más? Yo aquí con una traducción.
De hecho, a lo largo, es todo el mismo. De hecho, a lo largo de décadas de evolución de la independencia de Taiwán, el consenso formado en la sociedad taiwanesa es que la soberanía de Taiwán pertenece a los 23 millones de habitantes y no a la República Popular de China. El futuro de la República de China en Taiwán solo puede ser determinado por los 23 millones de personas. Esta es la narrativa completa. Todo un discurso tendiente a un referendo para la autonomía, para la La independencia. independencia. Es decir, Lo cual, es que básicamente, como si uno quiere entre un tiro en la cabeza y, y un referendo para la independencia de China en Taiwán, básicamente lo mismo, ¿no? efectivamente. Más, Es que eso, muy bueno, todos lo fanático. sabemos, es decir, los chinos pueden ser muy tolerantes y pueden esperar. Quiero decir, si Taiwán sigue, digamos, en esa ambigüedad que ha tenido hasta ahora, bueno, pues no hay problemas. Es decir, ellos pueden esperar años y años. Ahora bien, si los norteamericanos, porque no olvidemos que detrás de todo esto siempre están, en fin, los anglosajones, especialmente los norteamericanos, presionan y hacen todo tipo de maniobras para llevar a Taiwán a la independencia y a proclamar su independencia, eso sí es casus belli para China. O sea, ahí China no le dejan otra opción que la guerra. Así de claro. Y además lo han dicho muchas veces. Es decir, pueden aceptar muchas cosas, pero no eso. Es decir, bueno, y ahí ya entramos en otro también lío monumental, que va a ser un poco el conductor del año que viene, que son los norteamericanos con sus elecciones y la que pueden liar durante la campaña electoral, sabiendo ya de antemano, que yo creo que eso sí podemos casi asegurarlo, de que gane quien gane, el que pierda no lo va a reconocer. Es decir, que va a deslegitimar esas elecciones, con lo que todo eso supone. Porque el enfrentamiento ya entre ambas partes, entre republicanos y demócratas y sus partidarios, es ya cara de perro. Es decir, ahí no hay posible concesión. Ya digo, con una incertidumbre además absoluta. Yo creo que no recuerdo unas elecciones con tanta incertidumbre. Es decir, es que no sabemos todavía ni siquiera qué candidatos pueden salir. Es decir, porque los dos principales, Biden y Trump, están con procesos judiciales. A mí me parece un absoluto despropósito desde el punto de vista de los intereses demócratas lo que están haciendo, intentando que no se pueda presentar en varios estados, como Colorado, tal, no sé qué, para que no pueda ganar. Esto no hace más que favorecer a Trump y encumbrarle dentro de los votantes republicanos. Con lo cual, y ya digo, y todo esto está empezando, o sea, esto todavía no hemos empezado las primarias. Ahí, ya digo, puede pasar cualquier cosa y eso es lo peligroso, ¿no? Incluso yo he visto ya analistas serios decir que se podría llegar incluso hasta una guerra civil. No creo que se vaya tanto, pero la incertidumbre es tan grande que nada es descartable. Es decir, porque también evidentemente hay grupos económicos que respaldan a unos, que respaldan a otros, en fin, hay una fractura entre la élite del poder que puede llevar perfectamente a esto. Y una fractura social, Fernando, también, Completa, a completa. escala de la gente de a pie, porque el desprecio de ¿cómo caracterizarlos? Los estadounidenses progresistas de las grandes ciudades por los votantes de Trump en el Midwest, ¿sí? En el en el centro de Estados Unidos y viceversa, esa tensión aparece en crecimiento desde hace tiempo, incluso con representaciones culturales, referentes políticos, con posiciones religiosas incluso distintas, con valores distintos, cada vez, y en un contexto de política identitaria. Peor Claro. todavía, porque ni siquiera con la capacidad de
unificación de distintos sectores alrededor de una política de clase o una política de clase a la estadounidense, ¿no? Bueno, nosotros, Partido Demócrata, representamos a todos, históricamente, a todos los trabajadores de los Estados Unidos, lo mismo si de la costa este, oeste o del Midwest estadounidense. O nosotros, los republicanos, representamos a todos los conservadores, independientemente de su ubicación. Ahora esto presenta la forma de una política identitaria. Nosotros, los tejanos, con nuestras armas y con nuestros derechos individuales y nuestro rechazo al aborto contra ellos y los otros vistos como nosotros los progresistas, defensores de los derechos LGBT y de la globalización y etcétera, etcétera, pero cada vez más identitario. Cuanto más política identitaria, más posibilidad de ingreso al odio. La violencia política en Estados Unidos ya comenzó hace tiempo, pero no a escala masiva. Pero, a propósito, Fernando, de situaciones contradictorias, esta, ya que nosotros aquí en Año Nuevo, estas las celebraciones, así ya en Beijing. Esto en Japón, en Beijing, en China, perdón. En China ya están en el 2024. Bueno, pues como no creo que tengas imágenes de Mongolia, voy a aprovechar que lo prometido es deuda, creo. ¡Qué grande! Dije, pues, da igual, aquí me coloco yo no sé si se verá, espera un momento, aquí, que meta el cabezón, mi gorro de Mongolia. Es que claro, con los cascos, esto para atrás. Vos con una colección de sombreros y gorros, Fernando, ahí, increíble. El otro día el casaco. Ahí se ve esto. Mongol, un sombrero mongol muy bueno. Muy bonito, sí, esto, a ver que se vea. Que eche yo aquí las estas para un lado. Mira. Esto a ver, no sé si se verá. Ahí, sí, ahí frente a la cámara. Bueno. Y eso comprado en Mongolia, en tu caso, en obviamente. Mongolia, claro, no tiene gracia. Esto comprado en Mongolia, no es la tienda de los chinos de aquí enfrente. No, es decir, claro, y tengo más. Lo que pasa es que, bueno, ya haremos, mira, ya haremos. Y ya digo, esto muy cómodo, esto te lo pones sin cascos, claro. Es decir, y vamos, yo lo recomiendo. Si alguien va a Mongolia, que además muy variados. Hay que decir que los mongoles, claro, tienen sus trajes, digamos, tradicionales, pues como todos los países, sus trajes folclóricos y tal. Y esto que en una fiesta que hay en muchas, pero una de ellas, el Nadam, que es unos Juegos Olímpicos rurales tradicionales de los mongoles, donde hay carreras de caballos, lanzamientos de flechas, lucha, una especie de lucha libre y tal. Bueno, pues allí, pues la mayor parte de la gente, en la inauguración especialmente, que se hace en un estadio con, en fin, un montón de cosas y tal, pues se viste con sus trajes regionales y parece que estás en la Edad Media. Es decir, todos vestidos a los Gengis Khanida, es decir, como Genghis Khan a la antigua. Entonces, bueno, pues es muy vistoso, con muchos colores, y yo lo recomiendo porque es todo un espectáculo. Bueno, cuando algún día pueda alguna visita a Mongolia, voy a recordar tus consejos. Lo cierto de esto, Fernando, mientras en algunos países se hace la fiesta, ¿no? Como esto de China, por Europa, bueno, ahí los chinitos felices. Y contentos. Bueno, en Alemania, en Berlín precisamente, en mi ciudad de residencia, esto de aquí, bueno, hasta traducido al inglés de fondo, esto de aquí. A ver, ¿qué han hecho los alemanes? ¿Qué están haciendo? Esta la preparación para el día de hoy, siempre frente a la puerta de Brandenburgo, grandes celebraciones. Y este año, como producto de la situación internacional, bueno, alerta extrema por la posibilidad de ataques y atentados, así que preparaciones, atención a eso, la ciudad, sí. Y allá al fondo ahí recordé, Potsdamer Platz, para quien haya recorrido Berlín, allá al fondo, bueno, un lugar de la ciudad llamado Potsdamer Platz, y ahí siempre instalada una especie de
rampa gigante congelada y la gente descendiendo en unos gomones o incluso en trineos por esa rampa. Bueno, por ahí un poco de celebración, pero el resto todo preparación con bastante temor por los festejos, por la situación internacional. Ahí la preparación del escenario, pero con altísimas medidas de seguridad. Mientras en China fiesta, fiesta, en Alemania peligro de atentados como producto de las políticas exteriores de Europa y los Estados Unidos y sus consecuencias, ¿no? Incluido naturalmente el conflicto en Gaza. Aparentemente uno de los temores aquí aparece en la participación de partidarios de Hamas o cosas por el estilo. Para mí, toda una operación de prensa. Defensores de la causa palestina, muchos, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. De ahí a que, bueno, a la participación de militantes de Hamas, bueno, otra cosa completamente distinta, pero bueno, esa es la preparación en Alemania. El contraste, ¿no? Por un lado fiesta y por otro lado la decadencia y las consecuencias de todo esto. Fíjate, y además, como tú bien señalas, un temor seguramente bastante infundado y que forma parte de crear una atmósfera de miedo entre la población para que el señor Scholz y compañía puedan seguir haciendo estas políticas lamentables que están llevando a Alemania, pero a un retroceso sin precedentes, es decir, y a una rapidez escalofriante, ¿no? Por cierto, ahora que lo has mencionado, se nos ha olvidado decir, por desgracia, este año uno de los perdedores, bueno, siempre son perdedores. El Hace pueblo 70 palestino, años, naturalmente. Palestina. Que al final, en fin, una gran tragedia. Y los niños palestinos también, Y sin los niños lugar a dudas. palestinos, que además no tiene buena pinta porque los israelíes, el ejército israelí, va a seguir con sus operaciones hasta el final. Y además con el grave problema, y esto yo lo he dicho ya muchas veces, de que el ejército de Israel, pues sí, yo no dudo de que se terminará imponiendo en Gaza, obviamente, que derrotará a Hamas, pero ¿y luego qué? Es decir, que este es el gran problema. Es decir, bueno, hay algo que es básico y que cualquier político medianamente racional o, en fin, con algo de cabeza tiene que entender. Y es que la guerra, como decía Clausewitz, es un instrumento de la política, o es la política por otros medios. Es decir, primero tienes que tener unos objetivos políticos claros de lo que quieres hacer y luego decides que para conseguir esos objetivos implementas la fuerza y por lo tanto vas a la guerra. Pero claro, si no tienes esos objetivos, porque derrotar a Hamas es, o destruirlo completamente, es inviable. Quiero decir, primero porque no solo está Hamas en Gaza, sino también hay elementos de Hamas en Cisjordania. Pero además es que lo que estás haciendo con esto es crear, me da igual que sea Hamas, la Yihad Islámica o cualquiera de los movimientos que han participado en esta, digamos, ataque contra Israel. Al final estás generando más gente dispuesta a luchar contra el Estado de Israel, más palestinos, con lo cual es una victoria pírrica, en el mejor de los casos, por parte de Israel, el que tome Gaza. Es decir, porque no vas a acabar con Hamas, porque van a venir otros. Y a lo mejor no será Hamas, será otro nombre, con otro, es decir, pero con otra ideología, pero que va a enfrentarse a la situación que tiene de opresión con todas sus fuerzas. Entonces, bueno, yo pienso, fíjate, que uno de los grandes perdedores de este año que viene va a ser Israel. Ya está perdiendo en lo que llevamos. Fíjate que no es mucho, es decir, que el ataque se produjo el 7 de octubre y ahora en enero haremos 3 meses. Es decir, y ya
todos los elementos indican que Israel va a perder. Es decir, perder no significa que vaya a ser derrotado militarmente, no tiene por qué. Uno puede ganar militarmente y aún así perder la guerra. Es decir, porque no tienen objetivos claros, porque no se cumplen esos objetivos, porque la crisis económica que están generando en Israel es tremenda. Por Es la decir, claro, pérdida del apoyo internacional de sus socios efectivamente. históricos. Es decir, al final te lleva a que, porque además, una cosa que por desgracia está demostrada es que los palestinos están dispuestos a luchar hasta el final y por desgracia están poniendo muchas víctimas. Vamos a ver cuántas víctimas están dispuestos a poner los israelíes, ¿no? Sobre la mesa. Esto es así de crudo y yo lo siento, ¿no? Pero pasa igual con el tema de la guerra de Ucrania. Estamos viendo que tanto rusos como ucranianos están poniendo muchos muertos sobre la mesa. Es decir, que están dispuestos a luchar y lo que eso implica, tener muchas bajas. Claro, es decir, ¿cuántas bajas está dispuesta a soportar la sociedad israelí? No creo que demasiadas. No digamos ya cuántas bajas están dispuestas a soportar los europeos. Y permíteme, hablando de esto, porque hoy leí de un artículo, bueno, una frase. El artículo de un autor es de un autor prorruso, es decir, favorable a los rusos, claramente, ¿no? Y decía una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que refleja muy bien también lo que son los rusos y, y que además hace una referencia demoledora a la OTAN y a los europeos, en concreto, ¿no? Pero bueno, a la OTAN. Dice así, es corta. Los soldados ucranianos, fíjate, está hablando un prorruso, ¿eh? Los soldados ucranianos han demostrado infinitamente más coraje que sus homólogos de la OTAN. Al menos tuvieron las agallas de enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, algo que los cobardes de la OTAN nunca se atreverían a hacer, prefiriendo esconderse detrás de representantes. Completamente de acuerdo con lo que dice este hombre. Es Tal decir, cual. tal cual. Y yo creo que Israel está más en esa línea de los cobardes de la OTAN y no es capaz de aguantar por lo que supone una guerra, destrucción y muerte, no lo olvidemos, es que es así. Aquí, por desgracia, en Europa tenemos una visión hollywoodiense de la guerra, que es una visión desastrosa, que no tiene nada que ver con la guerra real. Y la guerra real es algo brutal, terrible, donde, bueno, es una carnicería, de los que los europeos sabemos mucho, porque hemos sido los principales carniceros del mundo, haciendo guerras a diestro y siniestro, entre nosotros y contra otros pueblos, estados, etcétera, en otros países, en otros continentes, en fin. Pero vamos, yo digo que claramente se va a comprobar más la decadencia de Europa, la decadencia de Estados Unidos y la decadencia de Israel. Es decir, que no olvidemos, ya estaba muy tocada, es decir, con los problemas judiciales vamos, el problema de la reforma judicial, donde prácticamente era una especie de golpe de Estado encubierto de Netanyahu contra la justicia israelí y contra el Estado de Derecho. A Netanyahu, la gente, los propios israelíes, no lo olvidan, quiero decir, que si no antes, será después, cuando termine el conflicto, le van a pasar factura. Sí, claro que sí. Es decir, o sea que, y a los ultraortodoxos de su gobierno, ¿no? Yo creo que va a ser, y lo vamos a ver, es decir, en Ayer, 2023, Fernando, sí, presentábamos un artículo publicado en Responsible Statecraft, una nueva publicación estadounidense especializada en relaciones internacionales, en contraposición a las dos más importantes, Foreign Policy y Foreign Affairs. Pero claro, esta desde una perspectiva mucho más ligada al aislacionismo, una revista nueva, pero ya situada como la tercera en discordia en la discusión teórica
respecto a las relaciones internacionales y respecto a la política exterior de los Estados Unidos en su teoría, en su fundamentación teórica y demás. Bueno, desde una postura más aislacionista, más crítica, cercana a Trump, aunque no completamente alineada a Trump, bueno, presentaban en ese artículo como perdedores el año 2023 a Estados Unidos, a Ucrania e incluso a Israel, y al pueblo palestino también. Israel porque cualquier simpatía previa por Israel, debido a su historia, debido al genocidio, a la Shoah, el genocidio contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cualquier simpatía fue abandonada por la masacre en curso contra los gazatíes, con la excepción hasta el momento de Estados Unidos, pero incluso Europa abandonó a Israel. En las votaciones en el Consejo de Seguridad, Francia presentó una postura a favor de de los altos, de las propuestas por un alto el fuego, lógicamente, hasta Gran Bretaña, hasta Reino Unido convalidó la propuesta a través de la abstención, porque no quería un voto positivo cuando Estados Unidos lo rechazaba. Solo Estados Unidos y el apoyo cada vez menor, así que por lo menos a mediano plazo, la política de Netanyahu de resolución militar o securitaria del conflicto palestino, en última instancia para Israel representa una pésima noticia porque ahí solo aparece, para un problema político, solo aparece una salida política como posible, la salida de los dos estados. Y cuanto más la rechacen, tarde o temprano, más, perjuicio para el Estado de Israel en su conjunto. Esa es la realidad. Pero bueno, a propósito de europeos, Fernando, quería presentar, bueno que hayas recordado lo del pueblo palestino, yo con el chip en la cabeza, con el tema de Ucrania en la cabeza, sinceramente no recordé en el momento el conflicto en Gaza, lo quería presentar efectivamente también como uno de los perdedores, pero quería ahora, a propósito de Europa, ya que recién vos la referenciabas y la situación, estas las palabras, este es el momento del humor, Europa, el momento del humor Europa desde hace tiempo es un chiste. Estas las palabras de fin de año de Scholz y verdaderamente, lo llaman ahora el stand-upero, ¿no? Porque básicamente protagoniza actos de stand-up, su popularidad por el piso, según todos los medios alemanes, uno de los grandes perdedores políticos del año. Atención a las palabras de Scholz. Aún, incluso en tiempos como estos, hay cosas en las que podemos confiar que nos hacen fuertes. Tenemos amigos en Europa y socios en todo el mundo con los que coordino día a día cómo garantizar nuestra seguridad en Alemania y en Europa en relación a Estados Unidos, lo de los amigos europeos y los socios, ¿no? Eso genera la fortaleza de Europa. Qué cara dura, justo lo contrario. Pero bueno. Señor, la Unión Europea nos hace fuertes. Cuando la Unión Europea actúa como una sola, actúa en nombre de más de 400 millones de ciudadanos. En un mundo con 8.000 millones de personas en el futuro, incluso 10.000 millones, esto es un activo real. Por eso es tan importante que Europa salga unida y más fuerte de las elecciones europeas del próximo año. Después de todo, la guerra de Rusia en el este de nuestro continente no ha terminado, ni tampoco el conflicto armado en Medio Oriente. El año que viene se celebrarán elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que posiblemente tendrá consecuencias de gran alcance para nosotros también aquí en Europa. Atención, temblequean. No, pero podía un discurso formal. Si ya la pata de este tipo aparece metida hasta el cuello en el barro, todo por decisiones estúpidas de la dirigencia europea. No podía un discurso formal en lugar de machacar una vez más con lo mismo de que la Europa unificada, con los aliados democráticos de Estados Unidos, el apoyo incondicional a los ataques de Israel contra los civiles gazatíes. Un espectáculo esperpéntico el de este
individuo. ¿Qué más? ¿Qué más dicho por aquí? Poco antes de Navidad en la Unión Europea acordamos una reforma de gran alcance del sistema europeo de asilo después de 7 años de estancamiento. En el futuro podremos mejorar, controlar las fronteras exteriores de Europa y la Policía Federal también ha intensificado sus controles en las fronteras con nuestros países vecinos. Esto está teniendo efecto. Bueno, cuando estos personajes con sus políticas de subordinación aparecen en problemas, sus asesores inmediatamente presentan la idea de la propuesta genial de, bueno, entonces machacá un poquito con la necesidad del fortalecimiento de las fronteras contra los extranjeros, ¿no? Sí. El viejo y querido, la vieja y querida forma de escape, ¿cómo llaman a esto? Una Sí, scapegoat, un chivo expiatorio, un chivo expiatorio. sí, claro. El chivo expiatorio de los inmigrantes y además la referencia a los acuerdos de la Unión Europea sobre política migratoria, todo este año pura y dura pelea por la reforma de las políticas de migración y de acuerdos prácticamente nada, todo el mundo peleado, las posturas en general cada vez, una pelea de quién rechaza más a los inmigrantes, si la izquierda o la derecha. Paupérrimo. Esa es la situación de Lamentable, quiero Europa. decir, lo peor de esta gente, en este caso de Canciller Scholz, dices, pero vamos a ver, o tiene una cara dura extraordinaria y me está contando aquí una película que él, no, por supuesto, no se cree, o la otra opción, que es peor, que encima se lo crea. Que eso ya sería el colmo. Claro, dices, o sea, hay un distanciamiento de la realidad absoluto. O sea, lo que nos está contando Sol es un mundo que no existe, que está solo en su cabeza. Pero vamos a ver, las políticas migratorias, si en algo ha fracasado estrepitosamente la Unión Europea, ha sido las políticas migratorias, pero donde además cada país hace lo que le da la gana y no respeta ninguno de los acuerdos cuando se toman, porque hasta llegar a un acuerdo pueden pasar meses, incluso años. Es decir, ¿pero qué me está usted contando? Si cuando el 2016, ojo, y esto es importante porque cuando hablamos de migrantes y tal, la gran ola, creo que fue en el 2016, corrígeme si no, cuando Con Siria. con la guerra de Irak, de Afganistán y tal, vinieron Sí. un montón de sirios y afganos. Es decir, nosotros hemos, para empezar, creado el problema, porque hemos montado a través de segundos o directamente, es decir, terceros, es decir, la guerra en Siria contra el gobierno sirio y en Afganistán con la ocupación directa por parte de los norteamericanos y de los europeos a través de la OTAN. Es decir, que el flujo de refugiados lo hemos creado nosotros con nuestra incompetencia bélica. Es decir, pero además de eso, es que intenta llegar a un acuerdo, es un fracaso absoluto y al final la señora Merkel tiene que bajarse los pantalones literalmente, es decir, ir al sultán Erdogan y decirle, oiga, haga usted lo que haga falta porque cierre el grifo. No olvidemos, con la guerra en Siria llegó a haber más de 2015. 4 millones de sirios solo en Turquía. Y claro, Erdogan diciéndole, partiéndose de risa, diciéndole a la señora Merkel, si quiere usted que cierre el grifo y que no sigan llegando refugiados, hay que llamar a las cosas como son, refugiados a Europa, pues son 11.000 millones de euros. Y la señora Merkel, todos los europeos tuvimos que pagar religiosamente al señor Erdogan 6.000 millones de euros para que no llegaran y cerraran el grifo. Le dimos una llave para a partir de ahí poder chantajearnos constantemente. Es decir, Sí. cada vez que el señor Erdogan quiere decirle algo a Europa, le dice que abro el grifo de los emigrantes. Y lo que a menudo connota ese cierre del grifo, básicamente pobres tipos en unas chalupas paupérrimas en el Mediterráneo, rechazados y a menudo muertos ahogados, ¿no? Ahora, la crisis fuerte migratoria en Europa en el año 2015. ¿Por qué? 15, Por eso. la llegada de migrantes de los siguientes países, como producto de los
problemas, de los conflictos en estos países. Atención a la lista, Fernando. Siria, Mm. Afganistán, Nigeria, Pakistán, Irak, Eritrea y los Balcanes. Es una lista de las intervenciones de los Estados Unidos y del caos generado por los Estados Es Unidos que es, y las guerras claro, civiles generadas por Estados Unidos en todos esos países. Y después Europa debe responder por los refugiados y ¿cómo responde? Rechazándolos y ahogándolos en el mar. claro. Patético, patético, No, pero no, pero además, es sí, que lo que estás diciendo tú, es decir, es que el problema lo hemos creado nosotros. Es decir, con nuestras guerras en el exterior. Es decir, pero es que además, encima Frontex, que es lamentable, es decir, el organismo que se encarga del tema de las fronteras marítimas en el Mediterráneo y tal, con actuaciones verdaderamente vergonzosas, desde colaboración con bandas mafiosas para evitar el tema de los inmigrantes, a directamente el abandono y el hundimiento en algunos casos de barcos con refugiados. Es decir, unas actuaciones realmente vergonzosas. Bueno, que suelen intentar taparse, todo se ha dicho de paso, no se suele hablar, esto queda ahí en el olvido y claro, es decir, pues bueno, pues por este no señor recordar, Scholz diciendo que perdón, Fernando, por no recordar el racismo en la bienvenida con los brazos abiertos, inicial ya no, obviamente, sí, a los refugiados de Ucrania. claro, Que bien que en el caso de un conflicto recepcionen a los refugiados ese conflicto, pero claro, a los ucranianos por el enfrentamiento con Putin y por blancos y rubios, sí, señor, por aquí adentro, y a los sirios como producto de la guerra de Estados Unidos en Irak y después la extensión del ejército islámico hacia Siria como musulmanes y morochitos, entonces, no, fuera de aquí. Eh, eh, en fin, y racismo luego en ese. y la gran mentira que es que, a ver, los emigrantes o los refugiados, es decir, no se van a los países pobres, es decir, porque salen de países pobres o países en guerra, se van a ir, obviamente, a la búsqueda de empleo, de ganarse la vida de alguna manera en los países ricos. No se van a Haití, que es un país que seguramente está peor que ellos. Es decir, y no nos engañemos. Esto, aunque no se diga o se diga poco, es bienvenido por las grandes corporaciones europeas que casi tienen mano de obra barata y pueden Claro. tirarte los salarios hacia abajo. Es decir, y los primeros los alemanes. Es decir, que claro, es decir, luego ves por ahí de vez en cuando declaraciones de la patronal alemana y tal diciendo, no, no, que entren, que entren. Pobrecitos, claro, sí, nos conviene tener emigrantes, porque no olvidemos, los refugiados o un emigrante que tiene que pagar a las mafias y tal, y todo ese tipo de cosas para poder llegar a Europa, es o suele ser, dentro de lo que es su país, alguien que tiene unos ciertos recursos, porque si no, no puede pagarlos, aunque sea pidiendo a la familia, amigos y tal, no puede pagarse el viaje a Europa, y además suele ser gente con cierta formación, incluso universitaria, con lo cual es una mano de obra bastante cualificada. Es decir, no estamos hablando, porque el que es pobre de solemnidad, ese no puede emigrar, ese no tiene capacidad. Es decir, entonces, bueno, están encantados los empresarios de recibir todo este tipo de inmigración para una mayor explotación bueno, de la clase trabajadora europea, que ya de clase tiene poco y que nos ha convertido, pues, en fin, en carne de cañón para los partidos cada vez más a la derecha de Europa. Pero bueno, en fin, algo Fernando, lamentable. Fernando, ¿qué tal si vamos redondeando con Sí, nuestro pronóstico para 2024 y de paso lo acompañamos con las imágenes de un lugar en el mundo con muchísimos problemas y una situación terrible, pero ¿qué tal esto? Esta es la celebración en Minsk, en Bielorrusia,
entre los cadáveres por inanición y los zombies Sí, y sí. los muertos vivos, de repente la celebración de la Navidad ahí sin ningún problema. ¿Cuál tu pronóstico para 2024, Fernando? Pues un año muy complicado desde el punto de vista geopolítico y militar, un año peor, mucho peor que el 2023 y que el 2022, donde se abrirán nuevos frentes en esta guerra mundial en la que ya estamos insertos. Y me temo que va a ser un año muy duro. A ver, cuando hablo muy duro, hablo en términos generales. Luego uno puede estar inmerso en una guerra mundial tremebunda y, por las razones que sea, irle muy bien. Quiero decir, o sea, no. Y al revés, uno puede estar en un mundo maravilloso, pero por las circunstancias que sean, irle muy mal. Es decir, que esto, que la gente no entienda que esto, pero sí, es decir, estamos, no podemos engañarnos. Estamos ante un enfrentamiento cada vez mayor, increciendo, cada vez más fuerte entre Estados Unidos, un imperio en decadencia, contra fundamentalmente Rusia y China, y esto con los europeos del lado de los anglos, de los norteamericanos, y esto va a ir hacia más, es decir, no nos engañemos. Y en el momento que se habla el frente oriental, el frente chino, pues cualquier cosa puede pasar. Y con una gente como los norteamericanos, lo hemos hablado muchas veces, que entre sus dirigentes tiene un buen número de psicópatas probados. Es decir, que un año muy peligroso. Para mí es seguramente, y tengo 60 años, es decir, que el año más peligroso desde el punto de vista geopolítico desde que yo nací y posiblemente de la historia de la humanidad, el 2024. Las cosas son como son. A mí me gustaría que esto fuera maravilloso y todo estuviera estupendo, pero desgraciadamente, y con el marco de una crisis económica brutal, en la que quedamos insertos, que esto no ha terminado y que hay un montón de burbujas que pueden estallar el año que viene sin mayor problema. Es decir, que realmente el horizonte, cuando empiezas a analizarlo, no es negro, es negrísimo. De acuerdo. ¿Y tu visión para la guerra en Ucrania? A ver, yo creo que hemos hablado varias veces. De hecho, hoy seguían avanzando los rusos en el famoso pequeña cabeza de puente que hicieron pequeña cuña que hicieron en Robotino. Bueno, pues se la están comiendo otra vez los rusos. Es decir, eso demuestra el fracaso absoluto de Ucrania. Rusia va a derrotar a Ucrania, seguramente en verano, de una manera durísima. Puede que incluso Ucrania colapse antes, tal y como están las cosas. A mí me está sorprendiendo porque ya no solo militarmente, sino políticamente y por otros factores están yendo muy rápidos y podría incluso colapsar antes de verano, vamos a ver, pero Rusia en ese sentido va a imponer sus condiciones y eso va a ser un golpe durísimo, ya digo, no solo a Ucrania, sino a la OTAN. Y la respuesta de Estados Unidos a esa victoria que ya todo el mundo reconoce, que los propios medios anglosajones lo dan por hecho, puede ser una respuesta muy, muy, muy peligrosa, que puede ir desde un intento de llevar la guerra a Ucrania con tropas de la OTAN, que se supone una escalada muy peligrosa, o lanzarse a una guerra, intentar tapar eso con una guerra mayor. Vámonos contra los chinos. Es decir, cualquier cosa es posible. Y no digamos ya la posibilidad de un enfrentamiento civil en Estados Unidos. Es decir, ya digo, un año enormemente peligroso y que en este caso de Rusia, vamos, va a salir como gran triunfador, como China. No olvidemos a China, que es que cuando uno mira sus avances tecnológicos y cómo se va comiendo a Estados Unidos económicamente hablando en casi todo, pero a una rapidez tremenda, pues eso, claro, los norteamericanos lo saben y van a actuar. Y si no es el año que viene, será el siguiente o el otro, porque se acaba el tiempo, no tienen tiempo, como hemos hablado muchas veces. O sea que un año muy, muy difícil.
Fernando, voy a acompañar tu pronóstico con la suscripción hasta de las comas. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Carecemos de la bola de cristal, no Sí, podemos determinar el momento exacto, pero los escenarios perfectamente planteados, completamente de acuerdo con vos. Un año muy peligroso. Qué privilegiados nosotros poder presenciar, poder sí. participar de alguna manera, poder presenciar esos hechos históricos, pero bueno, como todo hecho histórico aparece cargado de peligros, ¿sí? También de posibilidades, también de Mm. posibilidades. Dicho esto, Fernando, quiero redondear aquí con vos y con todos Bueno, los yo, lectores y las como no puedo tomar alcohol, en fin, tomaremos aquí un refresco, un brindis un brindis. a todos los demoledores y a las demoledoras, quienes nos acompañaron a lo largo del año, realmente con muchísima, muchísima pasión, muchísima aguante también, muchísima tolerancia a nuestros errores, desaciertos, incluso, sí, bueno, cada tanto problemas técnicos también, impuntualidades, por cierto, por sobre todas las cosas la mía, pero aún así de fierro, siempre ahí, siempre acompañándonos al frente, al pie del cañón, demoledores y demoledoras. Para todos y todas ustedes, un muy buen año. Comenzamos además este nuevo proyecto de un segundo canal. Por cierto, el proyecto original, el canal, nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política, parece cada vez más grande, cada vez más fuerte y en gran medida, Fernando, gracias también a las apariciones de todos ustedes, los invitados y la tuya por sobre todas las cosas. Así que redondeo, porque ya parezco ruso, ¿no? Con un brindis demasiado. Redondeo esto con un feliz fin de año, feliz 2024 y un gracias a todos y todas por ahí. Tú, vos, el Pues cierre nada, final tuyo, Fernando, como siempre. muchas gracias, Ezequiel. Y muchas gracias a todos los demoledores y demolidoras por soportarme y feliz año nuevo. Que tengan una, como decimos aquí, una feliz salida y entrada de año. Los que ya están en 2024, feliz año nuevo y lo mejor para ellos. Es decir, que seguimos con ellos contándoles lo que vaya pasando. Y pues eso, Efectivamente. Y a los brindemos por tanto. demoledores conectados ahora que nos ayuden con la promoción de este Sí, canal fundamental. alternativo y con la suscripción. Y desde el lunes, mañana seguramente no, pero a partir del martes recomenzamos con las transmisiones habituales. Demoledores, demoledoras, feliz año y Feliz hasta año. pronto. Chau, chau, chin, Hasta chin. pronto.